que la puerta tiene bisagras? Sí. Ese punto donde rota la bisagra, donde sirve como eje, ¿ya? Esta bisagra sirve como eje, le denominamos centro de rotación y también puede coincidir con el centro de resistencia de masa, ¿ya? El que más utilizamos es el centro rotacional y nos dedicamos a eso. Centro de resistencia, pero aquí lo vamos a utilizar como centro de rotación. ¿Qué quiere decir eso? Para que se entienda en cristiano. Las cosas tienen ejes. Las cosas tienen ejes. Y este va a ser mi eje de bisagra. Este va a ser un punto fijo que me va a permitir pivotear. ¿Notan eso? Por eso se le denomina centro de rotación, porque desde acá pivotea. Entonces, ¿cómo a mí me va a afectar el centro de rotación en ortodoncia? Sí, porque afecta. Afecta en lo que tú haces. No basta solamente lo que voy a crear o lo que tengo esto. Por lo tanto, primero tenemos que saber más o menos dónde está. ¿Qué nos dice Brunson? Dice, el centro de resistencia se encuentra entre el 24 y el 35% de la longitud de la raíz iniciando desde la cresta alveolar. A ver, pero yo no puedo ser tan preciso porque son medidas milimétricas. Por lo tanto, necesito tener un cálculo de límites, un cálculo de tendencia. ¿Ya? Un cálculo de tendencia. Yo para esa tendencia tengo que saber más o menos el promedio de la longitud radicular a partir de quién, de la cresta alveolar. ¿Por qué la cresta? Porque es el que genera sostén de la raíz dentaria. Entonces, sí me interesa saber cuánto sostén tengo en esta raíz dentaria. Imagínense que mi raíz tiene esta longitud. ¿Sí? Entonces, el diente tiene esta longitud. La tapita es corola y abajo es raíz. Ustedes se habrán topado en algún momento con pacientes que no siempre tienen toda la cobertura radicular completa. Hay algunos que tienen retracción, ¿cierto? De encía. ¿Y por qué de encía? Porque también hay descenso de isopropéosis. ¿Sí? Entonces vamos a decir que tengo yo acá cierta exposición de raíz y mi mano representa el hueso alveolar. Entonces, esto de aquí está soportando adecuadamente o más o menos adecuadamente a mi diente, en contexto general. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo retracción del hueso? Puede tener una menor cobertura de soporte. Y aquí viene un detalle interesante. Algunas veces hemos ido a la playa, ¿no es cierto? Y hemos usado sombrillas. ¿Qué pasa cuando tú intruyes, metes la varilla de la sombrilla poquito en la arena y viene la arena? Pero si está bien colocado en la arena, viene el aire y no genera movimiento. ¿Sí? Entonces, la cobertura del hueso alveolar tiene una importancia enorme en ortodoncia, porque te va a permitir tener estabilidad oclusal. Esos pacientes que tienen retracción son pacientes difíciles de movilizar, porque una pequeña fuerza que tú hagas, se te inclina, o se te torquea, o se te rota con mayor ahínco, con mayor intensidad. Por lo tanto, al paciente periodontal tiene que saber que lo tiene que manejar lentito. Doctor, no voy a cambiarle de un arco 14 a un arco 16. ¿Cuántos meses lleva? Uno nomás. No. Exceso de fuerza va a hacer que se te incline. Es como el aire fuerte que viene en una inmersión muy pequeña de tu sombrilla. ¿Sí? Ustedes dirán, doctor, entre arco y arco es poca fuerza. No, se encarga de la cantidad de fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se está desplazando e inclinando? Porque hay un centro de rotación en esa cobertura que tengo sobre mi sombrilla. Lo que está inmerso entonces en la arena, sí es interesante saber qué soporta. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, en el diente o en la sombrilla, tenemos un centro de rotación. El eje de bisagra, entonces. Y yo tengo que encontrar
a mí me interesa que este paciente, si está saludable, pero eventualmente tiene una cresta bastante alta. Por lo general, para que esto no tenga espacio, debe tener en el orden, creo que no recuerdo bien, unos 5 milímetros, si no me acuerdo bien, ¿ya? Entonces, si tú tienes entre cresta y punto de contacto 5 milímetros, o es 100. Les doy la idea, ustedes buscan la información, ¿sí? Pero si tengo 5 milímetros, yo voy a tener cresta alveolar y por lo tanto voy a tener papila cubriendo todo ese espacio interplanetario. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo 10? Para ser exagerado, porque no me acuerdo si es 7 o 5. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo 10 y tengo 12? Entre la cresta y el punto de contacto. Quiere decir que esto tiene que bajar. Y si baja, ya no tengo cresta. Por lo tanto, ya no tengo encía papilar. Tengo un agujero ahí, un triángulo oscuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué también puedo suponer? Que ahora esta cresta me está dejando menos cobertura radicular, está agarrando menos raíz. Entonces, este centro rotacional no es en el mismo lugar. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque para ubicarlo necesito la posición de la cresta y necesito la posición del ápice dental. Existe una relación. Si tú te das cuenta, más o menos es un tercio a partir de la cresta hacia la zona apical. Un tercio y 2 tercios. Un tercio, un tercio, un tercio. Los 2 tercios hacia la raíz, hacia el ápice, ¿ya? Y un tercio a partir de la cresta. Entonces necesitamos esa medida transitoria entre la cresta y el ápice. En algunos va a medir así, en algunos va a medir así, en algunos va a medir así. Y de eso le sacas tercios. Para no ser tan exacto, yo quiero una tendencia. El primer tercio de oclusal, ¿sí? Desde mi cresta hacia abajo me va a determinar el centro de bisagra, el centro de rotación. ¿Correcto? Eso funciona en esta vista lateral. ¿Sí? Entonces, McNamara nos ayuda ahí para poder identificar. Y esto es lo que les decía. Gráficamente aquí puedo ver que este tiene una mayor cobertura de hueso. Por lo tanto, su centro de resistencia está a una longitud mayor del ápice. Esto va a resistir más. Y deben acordarse de algo. Nosotros aplicamos fuerzas. Yo aplico una fuerza. Tiene que estar rotando. Tiene que estar rotación. Yo aplico una fuerza. Yo tengo una fuerza. Yo tengo una fuerza. ¿Se comporta distinto? Dependiendo de lo que estoy aplicando la fuerza. ¿Cierto? Pero esto depende del centro de rotación. ¿Sí? Si yo tuviese el caso B, en donde he perdido el soporte óseo, sabemos que se va a comportar de manera distinta. Entonces, miren qué es lo que ocurre. Si yo le aplico, una fuerza, ¿dónde normalmente aplicamos una fuerza en los dientes? En el brazo. ¿Sí? Es el dispositivo que sirve de broche, en donde voy a enlazar fuerzas. Y la fuerza normalmente le da un elástico, un metal, un arco, etcétera, etcétera. O sea, hay elementos activos y hay elementos pasivos. El elemento pasivo de aquí funcionaría el brazo, porque es un broche que está estático, no se mueve, solamente está agarrando. ¿No es cierto? Y hay un elemento activo que genera una fuerza de disolución. Entonces, este arco que es flexible, ¿sí? Me va a generar una fuerza por deformación. Va a tratar de regresar a su estado original. Por lo tanto, va a generar una fuerza. Entonces, podemos aplicar fuerza. También le puedo aplicar una cadena de poder, que es un módulo elástico que quiere recuperar su forma. Entonces, si yo le aplico a esto 100 gramos, yo también tengo que saber que la distancia entre donde estás aplicando la fuerza, en este caso es el brazo, hasta el centro de su bisagra, influye muchísimo en qué es lo que va a pasar con el diente. Es lo que vieron acá. Influye muchísimo en qué es lo que va a pasar con el diente. Vamos a poner un número. Yo quiero utilizar 50 gramos de fuerza, muy poquito. 50 gramos de fuerza. ¿Sí? Y ahora yo tengo que calcular el centro de resistencia. Ya saben que de la cresta hacia el ápice. Y a partir de esta medida, de esta ubicación, yo voy a calcular la distancia entre el centro de resistencia y a dónde yo estoy aplicando mi fuerza, que es
slot. Esta ranurita se llama slot del cráneo. Entonces vamos a decir que tiene 10 centímetros. 10. ¿Cuánto era la fuerza? 50. Hay un concepto para la ortodoxia que es el momento de fuerza, y usted lo va a entender bien sencillo. El momento de fuerza es la forma como se comporta una estructura, en este caso el diente, cuando le has aplicado una fuerza. Y por lo general para la parte ortodóntica significa está rotando, está inclinando. Entonces, si yo aplico una fuerza aquí, y yo sé que ese es el centro de bisagra, imagínense bisagra, ¿qué va a pasar con mi diente? ¿Se va a trasladar por usted? ¿Qué va a pasar aquí? Se va a inclinar, ¿no es cierto? Ese es el momento para nosotros, entonces significa, va a inclinar en un centro de bisagra, en una bisagra, va a ser esto. ¿Sí? Le estoy aplicando una fuerza en ese sentido. Entonces, ¿hacia dónde va a inclinarse? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia allá. En dirección a la fuerza. Eso tiene un nombre, se llama momento de fuerza. El momento de fuerza, que en física se traduce como el movimiento generado por la distancia y la fuerza, para nosotros se denomina inclinación. En teoría, en la práctica, se está inclinando. Se está inclinando, ¿sí o no? Se está inclinando. Entonces, fuerza por distancia es momento. Fuerza por distancia es momento de fuerza. Y para la parte visual se está inclinando. Mi momento es inclinación. ¿Ya? Pero depende de qué está pasando en el hueso. Si aquí era 10 milímetros y acá era 50, ¿cuánto es la multiplicación? 500. 500. El momento de fuerza aquí es 500 gramos por milímetro. Doctor, yo utilizo newtons. Newtons por milímetro. O newtons por décima de pulgada. Hay otras medidas de fuerza, hay joules. Pero nosotros no usamos joules, así que no compliquemos la vida. Gramos fuerza por milímetros. ¿Ya? Vamos a ver este caso. Vamos a suponer que estamos aplicando la misma fuerza, 50. ¿Sí? Ahora la distancia es 15. La distancia es 15. 15 por 50, 750. ¿Sí o no? Usted calcula. El cerebro es más rápido que más joven. 750 ¿qué? Gramos fuerza por milímetro. ¿Quién se va a inclinar más? ¿Este o este? Este tiene 750 y este tiene 500. Y este 750. ¿Qué va a suceder clínicamente? Este se inclina acá y este se inclina por acá. Entonces es más riesgoso el movimiento del paciente periodontal, va perdiendo soporte óseo. No le puedes cambiar los rápido. Tienes que dejar esa especie poquito a poco. Porque sabes que va a ocurrir algo dramático, que es la inclinación o el movimiento de los dientes. ¿Ya? Primero, lo mismo puede ocurrir cuando tenemos la absorción de aire. Cambia el centro rotacional, por lo tanto, el efecto del movimiento va a cambiar. ¿Alguien no entendió? Para volver a repetir. ¿Todos entendieron? Perfecto. Pero así como hay una vista lateral para ubicar el centro de resistencia o el centro rotacional, que sé que lo va a inclinar hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto? También tenemos que pensar que en otros movimientos va a haber otro centro de resistencia. ¿Qué pasa si lo veo en oclusal? ¿Va a haber centro de rotación? Sí, porque también tenemos el centro rotacional, que por lo general está en el centroide del diente. En el centroide, esto tiene una forma, y su masa me va a dar ejes. La intersección de los ejes es su centro, que cuando tiene formas más complejas, ese centro por intersección de ejes se llama centroide. Acá he dibujado un redondo, ¿sí? Se entiende que el centro es su centroide, ¿ya? Pero a medida que esta pieza tiene más distorsión de forma, como una molar, una segunda
una molar superior que tiene 3 raíces, su centro no es exactamente lo de un círculo, es un centroide. ¿Ya? Lean un poco de geometría. Este centro, que vamos a decir centro, corresponde más o menos a donde se ubica para las piezas unirradiculares, su conducto radicular. ¿Sí? Por eso primero aprendemos en unirradicular. Ese es una visto cruzada. Pero quiere decir que aquí va a ser su eje bisagra. ¿Dónde está colocado el radio? Aquí, en el centro. Está por fuera. ¿Sí? Quiere decir que hay una distancia pequeñita. Y ahora, si yo a esta distancia pequeñita le aplico una fuerza, ¿qué creen que le va a pasar al diente? ¿Qué efecto tendrías visualmente? ¿Ah? Rota. Muy bien. O sea, no vean un solo plano espacial. No vean un solo plano espacial. Porque aquí, si ustedes están viendo lo que se diente así, y mi centro de resistencia está aquí cuando está el video, vamos a imaginar que acá hay una radical. Este es mi centro de rotación. Yo lo estoy empujando así, este se inclina, adelante o atrás. Pero si yo lo veo así, y mi centro de rotación está acá en medio, yo le aplico una fuerza, hace rotación. Y si está así, en sentido bucolingual, es decir, mira mi premolar, imagínate que la estás empujando, y yo le aplico una fuerza perpendicular hacia adelante, ese es el tercer movimiento que se llama torque. Inclinación bucolingual. El otro era inclinación mesiodiscal, y este es rotación desde oclusal. O sea, los dientes, al aplicar un bracket, al ponerle un arquito, aplicarle fuerza, ponerle una cadena de poder, se va a distorsionar en los 3 sentidos del espacio, dependiendo de la dirección de la fuerza que le estás aplicando. ¿Sí? Entonces, su cerebro tiene que trabajar en 3D, doctores, siempre que conocen algo. No vean solamente de costado, porque el cerebro se acostumbra a un solo plano espacial. Y acá necesitamos los 3 planos espaciales cada vez que tú vas a analizar algo que no conoces. Ya, los 3 planos, siempre, siempre. Si yo quiero observar solamente qué va a pasar con este sistema que se llama, este sistema de palanca que se llama sistema de fuerzas estáticamente determinado, después van a saber por qué. Y le reducimos el nombre, se llama cantilever. ¿Sí? Yo voy a traducir qué va a pasar con este diente a partir de su centro de resistencia si es que yo le aplico una fuerza. Entonces, si yo lo amarro, no en el slot, sino por fuera del slot, lo estoy jalando con un movimiento pendular. Lo estoy jalando hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, la dirección de fuerza va a obligar a que se mueva hacia abajo. Yo lo amarro, no lo estoy poniendo en el slot, lo amarro. Va a irse hacia abajo. ¿Ya? No les voy a explicar lo de atrás porque ese es un tema que después lo van a tener que averiguar en biomecánica, porque una cosa es momento y otra cosa es aplicación de fuerza. ¿Ya? Va de la mano, sí, pero va a depender de dónde estás colocado. Ahorita solamente quiero los criterios básicos. ¿Ya? Después vamos a ir adentrándonos más en los sistemas de complejo. Esto solamente no quiere decir que sea exacto, ¿verdad? Para orientarnos en las relaciones de momento. ¿Por qué? ¿Cuánto mide Regan? 1,58. ¿Cuánto mides? 1,78. ¿Tienen la misma talla? Ya. Y asumirían que el diente incisivo central de ella tiene la misma longitud radicular que el doctor. ¿Qué podría suceder en el caso del doctor? ¿Más grande o más pequeño? Más largo. Quiere decir que hay variabilidad anatómica entre paciente y paciente. Esto es solamente un ejemplo para saber que en este caso, en el mismo paciente, el incisivo tiene una ubicación distinta de su centro de resistencia que, por ejemplo, un canino. ¿Ya? La longitud natural del canino, la parte radicular, es mayor. Vamos a decir que todos tienen cobertura radicular, todos están bien a nivel de hueso. Si todos están bien a nivel de hueso, ¿por qué tengo distancias distintas? Y la respuesta está que esta es la parte anatómica. La parte radicular, la longitud influye. ¿Ya? Si se duermen, invitan a un almuerzo.
reclama el resto de compañeros. Así es. Ah, no, pues si yo pago impuestos, no también tengo que pagar impuestos, pero yo le siento. Así tengo que tener. Quiere decir que cada unidad de acuerdo a su cobertura radicular, de acuerdo a donde estoy colocando también el bracket, puede cambiar o variar su relación momento-fuerza. ¿Cuál es la relación momento-fuerza que no retiene? Esto para los inferiores, mismo asunto. Pero hay un detalle. No voy a aplicar casi no soy yo, o soy yo que me emociono. Toda la cosa está fría, mira, está frío, llega a 13 grados. ¿Hasta cuánto estamos? 16. 16, hermano. Hay sol afuera. Entonces, miren acá, ¿qué pasa con cada uno de estos dientes? Si yo los uno con algo, tiene su centro de rotación individual. Cada diente, si lo pongo una fuerza individual, tiene un centro de rotación, se comporta de manera distinta cada una de estas unidades. Pero ¿qué pasa si yo los amarro? Vamos a decirlo así, los amarro. Su centro de resistencia individual ya no funciona igual. Se transforma en un diente gigante. ¿Alguien ha criado los saquitos? ¿Alguien ha criado vacunos? Los dientes de ríos, las molares de ríos, es como si fuesen dientes individuales unidos en la parte coronal. Tienen múltiples raíces, bien bonitos. ¿Ya? Entonces, así se ve de un cerdito. La molar de un cerdito tiene múltiples raíces y una corona grandota. Entonces, si yo le aplico una fuerza, es como si bien fuese un diente gigante que tiene su propio centro de rotación. Miren cómo acá muestra graficado las individuales de su centro de rotación. Quiere decir que está amarrado. Hemos transformado 3 unidades dentarias individuales que tienen sus propios centros de resistencia ahora en un solo centro de rotación o centro de resistencia. A través de una estructuración que le denominamos unidad de anclaje. Lo hemos amarrado, lo hemos ferulizado, para que se entienda. La ferulización, el amarre, sirve como un sistema de anclaje, porque estamos transformando 3 piezas individuales en una sola gigante. 3 caballitos hemos transformado en un gran elefante. Pero que hicieron una esfera, digamos, Sí, claro, pierde su propiedad y cambia el centro de resistencia. ¿Sí? Si tú has unido 3, tienen un centro de resistencia individual que se acerca en la zona donde más se anclan los dientes, que más están más cercanos a la molar. Pero no es lo mismo aquí, por ejemplo. Imagínate que se desamarró acá. Mira dónde está ubicado el centro de rotación. O se te desamarró la última molar. Ha cambiado. Mira, antes estaba por acá, ahora está por acá. Había 2 centros de resistencia, uno de... No, se transforma en uno solo, pero de la pieza que está ferulizada. ¿Sí? Este criterio lo utilizamos bastante con computadores. Se llama unidad de anclaje. Es una de las formas de cómo generamos sistemas de anclaje. ¿Ya? A través del uso de sus centros rotacionales. Acá adelante también tiene un comportamiento por ferulizado de que múltiples piezas individuales ahora se transforman en una sola unidad dentaria, por lo tanto esa gran unidad dentaria tiene un solo centro de rotación. ¿Ya? Entonces es una forma de cómo aplicar el método. Los dientes tienen escalas de valores transversales. Eso tiene que estar claro. No me voy a concentrar mucho en eso. Pero quiero decirles que tienen que utilizar tablas de valor cuando van a mover dientes. El incisivo tiene una raíz más grande o más chica que el canino. El canino tiene una raíz más grande o más chica que la primera molar superior. Porque tiene mayor cobertura, mayor superficie de unión con el hueso. Porque la de atrás tiene 3 raíces. Funciona con una sola raíz que está con montes y valles, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de esa conexión con el hueso, vamos a decir que tiene un área de superficie como si fuera una sábana que está cubriendo la raíz. Si yo tengo una molar, esa sábana de cobertura o
o esa área de cobertura es mayor o menor. Mayor. Y si yo tengo una raíz más pequeña, o más delgada, o más corta, ¿tiene menor o mayor? Entonces, la sábana de cobertura o de un hueso, ¿ya? Esa área de conexión con hueso, me va a decir la cantidad de gramos que yo necesito para moverlo. En la zona donde quiero el movimiento. Si yo quiero moverme hacia allá, esta sábana, vamos a ponerle un número, tiene 4 lados. ¿Sí? Le vamos a poner 75 por lado. 75, 75. Acá 150, 75, 75, 300 milímetros cuadrados. ¿Sí? Pero si yo quiero aplicar una fuerza hacia allá, ¿qué área me está oponiendo el movimiento? La de acá. ¿Cuántos gramos tenía? ¿Cuántos milímetros tenía de área? 75. Entonces vamos a decir que es proporcional a la fuerza aplicada. Si yo sé que para mover esta área 75, ¿cuántos gramos tendría que poner? ¿Ah? 75. ¿Sí? Entonces estas tablas en realidad es solamente un esquema para aprenderlo. Ese esquema es para que lo entiendan así. Es un poco más complicado, pero para que lo entiendan es sencillo. Quiere decir que de acuerdo a la dirección del movimiento que vas a tener, hay una de las caras que se va a oponer al movimiento, la que va a resistir. Esta resiste. Si yo voy a hacer esta para hacer este movimiento de distalización, ¿sí? Cada unidad de carga tiene una oposición distinta, una área distinta de oposición. Por lo tanto, tiene un gramaje distinto para cuál utilizar. ¿Qué pasa si tú te excedes de ese gramaje? Puede producir una absorción. Esa área se te puede reabsorber. Por eso hay que utilizar tablas. Y miren el área que es para valores de raíces de movimiento antero-posterior. Antero-posterior, adelante, atrás. Acá adelante, si yo lo veo así, ¿sí? Este movimiento que genera oposición mesio-distal. La cara distal con la cara mesial de forma movimiento es la que va a actuar. Pero en sentido antero-posterior, ¿es la cara mesial o la cara distal? No, para este movimiento de fuerza es en cara anterior y en cara posterior. ¿Sí? A partir del sensitivo, por eso está delimitado. Miren la gráfica. Este es cara anterior, o cara posterior, cualquiera de las dos. Y este lado son caras mesio-distales. Esta es la forma de dirección de fuerza. ¿Ya? Para movimientos transversales, es la cara vestibular, en las molares y premolares, y canino, y la cara lingual, o para aquí, depende si se arriba o abajo. Y los incisivos, mesio-distales. ¿Sí? ¿Se ubican? Si hago un movimiento en ese sentido, transversal. Para el sector anterior son las caras mesio-distales. Para el sector posterior, vestíbulo, buco-lingual. ¿No? ¿Sí? Y para movimientos verticales, es la forma que te da, ¿sí? La forma de lápiz en esta lista. Esta es tu raíz, pero su área de oposición a la fuerza vertical es así, chiquita, ¿sí? Entonces, estos movimientos tienen un gramaje mucho menor. Miren, una molar 75, 85, 30, 35, 20, 20. Tengan cuidado, 20 gramos es una nadita. 20 gramos es una nadita. Entonces, para movimientos intrusivos de incisivos y inferiores, que son las piezas más delgaditas, o sea, como la punta de un lapicero, ¿sí? Hay que trabajar con una fuerza extremadamente leve, porque si tú te excedes, no vas a quedar sin raíz. Te vas a quedar sin raíz. Es el movimiento más riesgoso. Tú sabes. ¿Ya? Muchos terminan por ver. Me ha pasado. No puedo volver a pasar. Cuando todos tenemos una curva de aprendizaje, empezamos minutitos y después nos volvemos pequeños. Hay curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje depende de cuánto lees. La curva de aprendizaje es cuando practicas. La curva de aprendizaje es cuando investigas. Va a ser mejor esa curva que cuando no haces nada. Por eso yo insisto mucho
Y aquí vamos al tema de hoy. ¿Ya? Las generalidades son lo que hemos hablado. 5 minutos para que descansen y no se queden conmigo. Ya les descansan. ¿Ya? ¿Frío? Sí, frío. Si quieren despejen un ratito, sacan la torta, aquí, no sé.